palabra del Señor dice en Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, esta mañana es la mañana del Señor para que adoremos y alabemos a nuestro Señor. Démosle gracias a Dios por este hermoso día. No está frío, no está caluroso, así que es un día que nos regala el Señor para que disfrutemos. Esperamos en el Señor que durante este tiempo usted salga de aquí bendecido, salga fortalecido y listo para el trabajo que podamos tener fuera de aquí, en nuestros trabajos, pero también como cristianos, en las oportunidades que Dios nos da para hablarle a otras personas. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y a pedir por los que vienen de camino para que el Señor los traiga con bien. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Dios, por este hermoso día. Gracias, Dios, por cuidar de nosotros durante todos estos tiempos, Señor. Tiempos donde han habido situaciones de enfermedad, quizás situaciones de dinero o cualquier otra necesidad que podamos tener como familia. Tú has estado con nosotros en todo momento, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo de la adoración y las alabanzas, Señor. Y gracias, Padre, por la persona que va a dirigir en esta mañana, Señor. Por lo que tú le has dado para que ella cante y adore para ti, Señor. Y para que nosotros podamos glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por el mensaje que nos traes hoy, Señor. Tú sabes cuál es nuestra necesidad de este día, Señor. Y yo te pido, Señor, que ese mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, a los que estamos aquí, Señor, y aún a los que se encuentran a distancia, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a nuestro pastor, que lo utilices, Señor, como solo tú sabes utilizarlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Una vez más, bienvenidos, amados hermanos, a la casa de nuestro Señor. Bienvenidos a los que están conectados desde sus casas, desde diferentes países también. Vamos a alabar juntos al Señor en esta mañana, no solamente con los cánticos, adoramos al Señor con todo lo que hacemos en este lugar. El Señor está aquí con nosotros y vamos a pedirte que te pongas de pie conmigo y vamos a cantar esta hermosa alabanza. Tenemos no una, ni dos, ni 10,000 razones. Tenemos muchísimas razones para darle gracias a Dios en esta mañana. Él ha sido bueno en gran manera con nosotros. Alábale con todo tu corazón. Dile al Señor que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Amén. Te alabaré hasta el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10.000 años y en la eternidad, amén. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. En esta mañana yo te quiero recordar por la palabra del Señor al menos 3 o 4 razones de esas 10.000 y más razones que tenemos. Dice su palabra: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí comienza: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor dice también que Él es lento para la ira y grande en misericordia y bondad. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Dale gracias, 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 Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor. Alábale mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy, que todo lo que soy alabe todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Oh Dios, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Y lo haremos por la eternidad. Aleluya. Dale gracias, dale gloria, dale honra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos a recordar juntos ese Salmo 23. Ahí está solamente el versículo 6. Pero qué tal que lo recordemos todos juntos desde el 1, ¿verdad? Si lo sabes de memoria, hazlo conmigo. Lo vamos a poner desde el 1. Ese solamente puse ese solo versículo, pero ahora siento que lo digamos desde el principio. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por estas alabanzas, Dios, que nos sumergen en tu palabra, Señor. Te entregamos a ti, Dios, este tiempo de intercesión. Gracias, Padre Santo, por todos mis hermanos aquí reunidos, por los que nos ven, por los que están acogidos a esta hora, Señor, para alabarte, glorificar tu santo nombre, Dios.
Padre Celestial, con infinita fe, sabemos que llega a ti nuestra oración, Padre, de intercesión. Gracias, Señor, acoge nuestra súplica y nuestra ofrenda de alabanza a ti, Señor. Intercedemos a esta hora, especialmente, Señor, por tu gran comisión, por lo que nos has enviado, Dios, por cada una de las personas que aún no te conocen, Dios, por cada uno de los que necesitan de ti, Dios. Tú nos conoces, Padre. Tú sabes qué es lo que necesitamos, física, material y espiritualmente, Señor. Gracias, Padre, porque con Jesús tú mismo nos diste al Maestro, Señor. Dice tu palabra en Juan 17:3. Jesús oró por la vida eterna de todos aquellos a que se las dio, y dice textualmente la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que lo conozcan a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Oramos, Dios, con esta intercesión por la oportunidad, valentía y fuerza, Señor, para que podamos ser esa luz, Señor, esa sal que tú nos envías, Señor, a hacer de este mundo, para que podamos ayudarte a hacer tus manos y pies, para que podamos llegar a toda esa gente que necesita conocer de tu bondad, Señor, de tu misericordia, de tu amor, Señor. Te pedimos, Señor, por un espíritu firme para cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que nos miran a través de los medios, Señor, para que podamos tener la fortaleza de hablar de ti, de tu palabra, Señor, del Evangelio, para que podamos traer más almas, Señor, para que cada vez el cielo esté más alegre cuando un alma se convierte, Dios. Te entregamos cada una de las necesidades de todos los aquí presentes, de los que nos miran, de los que nos conocen y los que están por llegar, Señor. Intercedemos por la iglesia, por tu pueblo, Señor, por cada uno de los que queremos atenderte, Señor, parecernos a ti, Padre Santo. Esta hora de intercesión, Señor, con nuestro corazón abierto para ti, Señor, para que tú seas guiándonos en esta obra, Señor, de evangelismo. Te entregamos tu iglesia, Señor, te entregamos las alabanzas, te entregamos el mensaje de nuestro pastor, Dios, y te entregamos sobre todo, y intercedemos por cada uno de las mentes y los corazones, Padre, para que seas tú quien nos toque, para que seas tú quien abra y penetre toda esa sabiduría que tienes para nosotros, Dios. Permítenos ser hacedores de tu palabra, Señor, porque aquí estamos por ti y para ti. Intercedemos por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de los que van a venir y por cada uno de los que tú vas a orquestar para que nosotros podamos llevar a tu evangelio. Te lo pedimos e intercedemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta oración, este versículo está incluido en lo que se conoce como la oración sacerdotal. Y en ella acabamos de ver, Jesús define lo que es la vida eterna y define y nos dice cómo la podemos encontrar. La vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Para obtener entonces la vida eterna en los lugares celestiales, porque quiero decir que la vida eterna la vamos a pasar o en el cielo o en el infierno, porque a veces pensamos, bueno, voy a pasar la vida eterna en el cielo y los otros se van a quedar ahí. No, vamos a pasar la vida eterna en uno de esos dos lugares. Para nosotros obtener la vida eterna en los lugares celestiales, entonces tenemos que recibir a Jesús como Señor y como Salvador personal. Dice conocer. Conocer no es saber intelectualmente. No es conocer a Jesús
de manera intelectual. Muchas personas conocen a Jesús. Usted le pregunta, para a cualquiera, haga una encuesta, ¿tú sabes quién es Jesús? Y seguro te va a decir, sí. ¿Quién es? Ah, bueno, él fue un gran maestro, él fue un profeta, él fue una persona que vino hace mucho tiempo. Pero la palabra griega donde habla de conocer significa tener una relación personal con él, una relación cercana. Reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo llegamos entonces nosotros a conocer a Cristo? Bueno, la respuesta es a través de la presentación del Evangelio. Y entonces otra pregunta. ¿Quién presenta el Evangelio? Y la respuesta es tú y yo. Nosotros somos los llamados a presentar el Evangelio al mundo que no le conoce. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Escuche bien. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces esa es nuestra responsabilidad. Entonces continuamos con la serie La mies es mucha. Y hoy voy a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a estar en los versos 14 hasta el versículo 18. Juan 17, la oración sacerdotal, el pastor José predicó sobre ello un par de semanas atrás. Yo voy a estar en los versículos 14 hasta el versículo 18. El que lo vaya encontrando, por favor, se pone en pie y vamos a leer junto esta porción de la palabra. Juan 17, 14 hasta el 18. Dice así. Leo en la versión de la Reina Valera actualizada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ello me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad que me regalas, no merecida, de ser el predicador de tu palabra. Úsala, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Tu palabra es viva y es eficaz. Y esa palabra penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que en esta mañana, Señor, te pido que podamos meditar en ella, pensar en ella y entender la responsabilidad que tenemos como parte del reino tuyo de ser los heraldos. Tú nos has enviado a predicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este capítulo 17, el cual, como dije anteriormente, nuestro hermano el pastor José predicó un par de semanas atrás, es la oración sacerdotal. Es la oración que el Señor hace con sus discípulos reunidos antes de ir a entregar su vida en sacrificio por nosotros. Antes de ser, ellos de ahí salieron a orar, ahí fue el Señor tomado, como siempre decimos, juzgado entre comillas, fue crucificado para luego al tercer día resucitar. Entonces el Señor, sabiendo que Él va a partir, ora
por sus discípulos, y en esa oración estamos incluidos nosotros. Fíjese qué interesante. En esa oración Dios nos incluye a nosotros. El pastor José decía algo que a mí me pareció interesante, que lo anoté, lo subrayé y se ha quedado aquí. Las oraciones de Jesús serán las únicas contestadas al 100%. Las oraciones de Jesús serán las únicas contestadas al 100%. Vamos a intentar entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, profundizar en esta porción, en esta parte de la oración que el Señor hace. Verso 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La intercesión de Jesús, la intervención de Jesús en este momento hace dos recordatorios. Número uno, le dice a los discípulos y a nosotros también, entiendan que todo lo que diga para los discípulos es a nosotros el valor que nosotros tenemos delante del Señor. Porque Él dice, yo les he dado tu palabra. Él nos ha dado su palabra. De manera que nosotros tenemos valor delante de Jesucristo. Nosotros tenemos valor delante de Él, tanto que nos ha concedido la responsabilidad y vamos a decir el honor de tener la palabra de Dios con nosotros. Pero también nos advierte y les advierte a los discípulos acerca del peligro que ellos corren, quizá ellos más que nosotros, cuando iban a predicar la palabra, porque dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo. Estaban en peligro porque el sistema satánico mundial los odiaba. Y los odiaba porque no forman parte de ese sistema diabólico que Satanás que impone en el mundo. Él es el príncipe de este mundo. Miren, cuando nosotros estamos presentando el Evangelio, óigame con cuidado esto que voy a decir. Cuando nosotros estamos presentando el Evangelio de Cristo, estamos demostrando que los valores que el mundo enseña son falsos. Cuando nosotros le hablamos a una persona acerca de Jesús, nosotros estamos enseñando la verdad, no por nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos haciéndole entender al mundo que ellos están viviendo de una manera equivocada, porque el pecado es alejarse de Cristo. Lo demás son consecuencias del pecado de alejarse de Cristo. Cuando nosotros comenzamos a apartarnos del Señor, a alejarnos del Señor, nosotros comenzamos a fallar. Pero cuando nosotros retrocedemos y nos acercamos más a Él, entendemos la situación que nosotros estábamos viviendo. Efesios 2:12 dice, y acuérdese de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, así está el mundo todavía, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y el mundo está sin esperanza y sin Dios. Miren a las personas a los cuales nosotros le vamos a compartir. ¿Cuál es la condición espiritual de esa persona? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros es vivir sin esperanza. Cuando nosotros no tenemos esperanza en algo, bueno, yo pienso que ya todo se perdió. Pero el Señor dice en su oración, yo les he dado tu palabra. Se las dio a los discípulos y nos las has dado a nosotros. Cuando Dios se refiere aquí a la palabra, no está haciendo referencia únicamente a lo que Él dijo. Yo leía el comentarista MacArthur y decía que él considera una falta de respeto esas Biblias que tienen
las palabras del Señor en rojo. Puede que sí, puede que no, porque entonces él dice, pareciera que lo único que importa de la palabra en la Biblia es las palabras que aparecen en rojo. Y cuando el Señor dice que yo les he dado tu palabra, está hablando del Antiguo y está hablando del Nuevo Testamento. De manera que Él nos ha dado a nosotros la palabra y la palabra que nosotros tenemos que llevarle al mundo. En el pasado, la palabra de Dios llegó a través de los profetas. Luego a través de Jesucristo y ahora la tenemos a través de la Biblia y a través de los que comparten acerca de la palabra de Dios. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Así que hoy el Señor nos da a nosotros, discípulos del Señor, la palabra para que nosotros la llevemos al mundo que no le conoce. Somos sus heraldos. Recuerdan que un heraldo era un enviado del emperador, del rey, del gobernador, que iba con una proclama y la leía a las personas que estaban ahí, y esas personas tenían que cumplir lo que esa proclama decía. No tenían chance para discutir. Bueno, aquí vengo, vamos a discutir, ¿qué opinan ustedes? O la cumplen o la cumplen. Esa es la decisión. Bueno, nosotros somos los heraldos de Cristo. Quizás no queremos imponer, pero sí queremos de corazón que la persona reciba la palabra. Pero nuestra responsabilidad es anunciarla. ¿Saben? Si el heraldo le daban una palabra y se iba para otro lado, hasta ahí llegó. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar la palabra de Dios. Además agrega en su oración al Padre Jesucristo y dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A los profetas los apedrearon, los mataron, los humillaron, en una palabra, los rechazaron. Dios envió a sus profetas a hablar al pueblo y el pueblo se hacía oído sordo. A Jesús lo rechazaron. Juan 1:11, versículo 1 preferido de mi hermano Ramón. A lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron. Él está señalando a los discípulos y nos está señalando a nosotros que a ustedes y a mí, a nosotros, nos van a aborrecer. No nos van a escuchar. Y la razón es porque no son del mundo, y el Señor dice, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esa fue la pregunta que Nicodemo, recuerdan ustedes, le hizo al Señor cuando tuvo la reunión con él. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? Es necesario que nazca en el Espíritu. Somos nuevas criaturas. Ya no pertenecemos a este mundo. Somos, como dice Pedro, peregrinos y extranjeros. Por esa razón, no son oidores del mensaje porque nos van a aborrecer. Y es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Y continúa diciendo Jesús, verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del maligno. El comentario del conocimiento bíblico afirma textualmente, el plan de Dios no era alejar a los discípulos del peligro y la oposición, sacarlos del mundo, sino preservarlos en medio del conflicto. Preservarlos en medio del conflicto. Ese sigue siendo el plan de Dios para nosotros, como lo fue
para estos primeros discípulos. Siempre he dicho esto en muchas oportunidades. ¿Por qué el Señor no nos tomó con Él el mismo momento que nosotros le recibimos? Si en el momento que yo tomé la decisión de recibir a Cristo, ahora gozo de la vida eterna, ¿por qué Él no me llevó de una vez y se acabó todo? A disfrutar de las cosas del cielo. Pero no lo hizo. Nosotros estamos aquí con una misión. Y esa misión no es ser parte del sistema mundial. Nosotros estamos aquí para ser embajadores de Cristo. Escucha, embajadores de Cristo. Un embajador es un representante de un país en otro país. El embajador de Venezuela en Estados Unidos es el representante de Venezuela acá. Y todas las cosas que se discuten, tiene que estar involucrado esa persona. Bueno, nosotros somos, imagínense, embajadores del reino de Dios. ¿Tú crees que tú vales? Si tú te sientes, no, yo no valgo nada, olvídate que tú sí vales, porque tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Casi nada. Estamos aquí con una misión. No para ser parte del sistema mundial, sino para ser embajadores de Cristo y llevar su evangelio a todo el que no le ha reconocido como el Señor. Y algo que el pastor José decía y que se me grabó también. Lo único que haremos en el cielo será predicar de Cristo. En el cielo nadie va a estar predicando de Cristo. Ya no es necesario. Pero aquí tenemos que predicar de Cristo. Ahora es cuando lo debemos hacer. Yo escribía por aquí una palabra de advertencia. No debemos tener comunión con el mundo. No pertenecemos al mundo, pero vivimos en el mundo. Entonces, cuidado con nosotros dejarnos contaminar por el mundo en vez de que el mundo se contagie con nosotros. Me preocupa a veces, se los confieso. A veces voy a algunos domingos por la tarde, a veces sábados por la noche a algunas iglesias y me preocupa ver cómo hacen cosas que hace el mundo para atraer a las personas. Pues yo una vez pregunté, ¿y por qué lo hacen? No, es para atraer a la persona y luego predicarle el evangelio. Bueno, ahí, porque yo digo, el Señor Jesús no hacía esas cosas. Al contrario, Él afirmaba la verdad, tanto que tuvo un tiempo de popularidad. Fue creciendo el número de personas que le seguían y cuando fue sacrificado habían 2, después de miles. Pedro, que por cierto le negó antes, igual. Entonces, no debemos tener comunión con el mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Primera de Juan 2:15, Juan insiste en ello, dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces el Señor lo que pide es que no los quites del mundo, guárdalos, protégelos, que nos guarde del maligno. Mire, lo que el enemigo quiere es destruir. Él ha venido para hurtar, para matar y destruir. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ejemplo, Satanás quiso destruir la fe de Job, pero no lo logró. Él quiso destruir la fe de Job. Que Job llegara un momento como le dijo la esposa, ¿qué estás esperando? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, un hombre millonario con todo lo que tenía y en un día perdió casa, perdió todos los bienes y perdió todos sus hijos. Y le vino de paso una enfermedad bien fea. Algunos dicen que era la lepra. Entonces, él nunca negó al Señor, pero eso era lo que Satanás perseguía.
quiso destruir el testimonio de Pedro. Lo logró a medias. Pero luego, recuerdan, Pedro se arrepintió, fue restaurado y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Cuando nosotros, escucha bien esto, escúchalo con cuidado, escúchalo muchachos. Cuando nosotros queremos servir al Señor con todo nuestro corazón, es cuando el enemigo comienza a atacar. Mientras usted sentadito ahí, tranquilito, viniendo los domingos, escuchando la palabra y me fui y vuelvo hasta el domingo que viene. Satanás no se preocupa, con este no tengo problema. Pero comience usted a hablar del Señor. Comience usted a leer la palabra diariamente. Comience usted a orar. Comience a hablarle a otros de Cristo para que vea cómo van a venir las pruebas. Y ese es el peligro que Dios está advirtiendo a sus discípulos. Él estaba diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Pero luego dice, confiad, yo he vencido al mundo. Él quiere destruir nuestro testimonio. Él quiere hacer tambalear nuestra fe. Pero Cristo está con nosotros. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos fortalecerá. Si nosotros confiamos en su palabra, si nosotros oramos con regularidad, si nosotros nos congregamos y compartimos el evangelio con otra persona. Y el Señor continúa su oración en el verso 16 e insiste, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Recuerda aquello que les he dicho que yo aprendí en el seminario, cuando usted lee un pasaje y en ese pasaje se repite, en este caso, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, lo está repitiendo, es porque eso es importante para el lector. Esa era la manera cuando se escribía, si usted quería que el lector fijara algo en su mente, lo repetía. Y el Señor está repitiendo acá. Hace insistencia en que nosotros no pertenecemos a este mundo donde vivimos. Significa que al igual que Cristo, nosotros vamos a sufrir persecución de parte del mundo. Quizás no física, nosotros vivimos en un país, gracias a Dios, donde todavía nosotros podemos predicar el evangelio con libertad. Y yo a veces hasta he pensado, y creo que lo he dicho otras veces, que si a nosotros nos presionara, a lo mejor predicaríamos, pero como tenemos libertad, entonces muchas veces no lo hacemos. Hay personas, misioneros, que van a exponer su vida por predicar el evangelio, que van a países musulmanes donde predicar el evangelio de Cristo se paga con la muerte, donde tiene que estar escondido. Yo conozco dos casos, dos personas. Una vino una vez aquí a la iglesia de nosotros y le digo, yo no les puedo decir la ciudad donde estoy. Oren por mí, pero no les puedo decir la ciudad donde estoy. Porque si saben dónde estoy y saben que yo estoy predicando el evangelio de Jesucristo, pues hasta ahí llegué. Y a mí no me importa, él decía, yo estoy dispuesto, porque el que va está dispuesto. Pero va con la presencia de Dios. Pero quizás hoy sí en burlas, y sobre todo a los muchachos, a los jóvenes, cuando hablan de Cristo, a lo mejor se van a burlar de él. Tú eres un fanático, tú eres esto, ¿cómo es posible que tú estés creyendo algo que pasó hace más de 3,000 años? Nos discrimina, nos niega o niegan el mensaje de Jesús, nos insulta. Sí tenemos persecución, sí tenemos cosas a las cuales nosotros tenemos que luchar, porque eso puede quitar el ánimo, la fe, el deseo de hablar del Señor, porque mejor es que no se metan conmigo y yo no digo nada. Yo soy creyente, pero no digo nada. Como yo digo, somos miembros de la policía secreta de Cristo, para que nadie sepa que nosotros somos cristianos. Por el otro lado tendremos la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así termina la gran comisión. La promesa que dio a Josué miles de años atrás es aún válida para nosotros. Josué 1:5, Dios le dice, nadie
te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Estaré contigo. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Él está con nosotros. Así que, echando fuera el temor, porque Cristo está con nosotros. Los cristianos no debemos salir del mundo, sino permanecer en contacto significativo con Él, confiando en la protección de Dios mientras damos testimonio de Jesús. Y entonces en el versículo 17 el Señor afirma: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces aquí cambia el propósito de Jesús en la oración. Él ha venido orando por la protección de los discípulos mientras esto y nosotros llevamos el Evangelio de Cristo. Pero ahora ora por la condición espiritual de aquel que va a llevar la palabra de Dios. Esa oración nos incluye a nosotros como discípulos del Señor. Debemos santificarnos en la verdad. Entonces yo hago la pregunta que le hizo Pilato a Jesús: ¿y qué es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El instrumento que nosotros debemos usar para nuestra santificación es la palabra de Dios. ¿Usted quiere santificarse? Lea, medite, memorice y obedezca la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Miren, algo que el Señor Jesús hizo mientras estuvo en su misión terrenal fue confiar en la palabra de Dios. ¿Recuerdan el primer ataque de Satanás después que el Señor se bautizó? Era cuando estaba comenzando su ministerio. Y entonces ahí fue donde Satanás se afincó a ver si podía destruir al Señor. Y entonces lo llevaron al desierto y pasó 40 días ayunando y orando en el desierto. Y Satanás lo tentó en 3 oportunidades. Y en las 3 oportunidades Jesús respondió con la palabra de Dios. Dile a esa piedra que se convierta en el pan. La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Lánzate de aquí que Dios va a enviar a sus ángeles a que te cuiden. El Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Arrodíllate delante de mí, te voy a entregar todos los reinos. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Siempre con la palabra de Dios por delante. La santificación, escúchame, es un elemento de suma importancia en la evangelización. En la medida que nosotros nos parezcamos más a Cristo mediante la santificación, en esa misma medida tendremos mayor deseo de evangelizar. Y le voy a poner la frase del día que dice mi pastor amigo Rafael Noriega. Dice: la santificación es directamente proporcional a la evangelización. En la medida que yo conozca más de Cristo, en la medida que yo ame más a Cristo, en esa medida yo tendré más deseo de evangelizar, más deseo de compartir la palabra de Dios. Y termino
esta parte de la oración de Jesús a su Padre cuando dice, así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Dios envió a Jesús a reconciliar el mundo con Él. Somos pecadores. Todos pecaron, todos estamos separados de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. Dos malas noticias. Somos pecadores y estamos separados de Dios. Primera mala noticia. Segunda mala noticia, no hay nada que nosotros podamos hacer para reconciliarnos con Dios. Y la buena noticia, Dios envió a Cristo a reconciliar a Dios con el hombre. Y Él hizo el sacrificio. El Cordero de Dios perfecto hizo el sacrificio perfecto para que nosotros le reconozcamos como Dios. Él cumplió con su misión completamente. Entonces Jesús ahora nos manda a nosotros, así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Él nos envía al mundo a nosotros para que nosotros traigamos el mundo a Cristo, a predicar el evangelio de salvación, a compartir las buenas nuevas de Cristo. Cristo nos está enviando, hermano, a ti y a mí, a ser sus emisarios. Él te está enviando. Dios envió al Hijo. Él cumplió y regresó. Pero nos envió a nosotros a predicar al mundo. Termino. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Le dejo este verso. Isaías 52:7. Póngalo ahí, Lucy, por favor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, y yo puse entre paréntesis Broward, el que dice a Broward, tu Dios reina. Dios nos ha llamado a ser sus mensajeros. Heme aquí, envíame a mí. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos regalas de ser embajadores tuyos, de ser emisarios tuyos, de ser tus heraldos, Señor, y llevar la palabra de salvación al mundo que no te conoce. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buena nueva. Permite, Señor, que seamos fieles y cumplidores de tu palabra y que nuestro corazón arda por el deseo de compartir a otros el plan de salvación que tú diste en Cristo Jesús. Que nuestra iglesia, Padre, se convierta en una iglesia evangelizadora, llevando ese mensaje de salvación. En tu nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén.